De esta manera seguimos con nuestro segundo bloque de Árbol de Vida. Te agradezco por habernos acompañado en este ya quinto programa que estamos teniendo de Árbol de Vida. Y vamos a comenzar prontito, así arrancamos con un tema que va a ser maravilloso, ¿sí? El tema de esta transmisión se titula El origen del mal y el dolor. Pero esta transmisión y este título viene englobado de unas hojas especiales. ¿Viste en el bloque anterior? Hojas de salud. En este caso en particular, estaremos viendo unas especiales. Hojas de verdad. Y de esta manera comenzamos con este segundo bloque. Ya el título lo adelanté, el origen del mal y del dolor, ¿sí? ¿Cuál es el origen del mal? ¿Cuál es el origen de todas las cosas feas que vemos en esta vida? Bueno, todo tiene un origen, todo tiene un comienzo. Y me gustaría que repasemos juntos algunos principios que están en la palabra de Dios. Lo que yo te voy a hablar no es un pensamiento mío, no es algo que me gustaría de mi cabeza, que surge, ¿sí? Sino que es algo que vos podés encontrar en tu Biblia. Principios claros, hojas de verdad. Vamos a comenzar entonces, como siempre hacemos, con una breve introducción para poder plantear algunas preguntas básicas, ¿sí? Primero, ¿por qué es que, según la Escritura, sufre la humanidad? ¿Por qué sufre la humanidad? Isaías 24, 5 al 6 nos dice: Y la tierra se corrompió bajo sus moradores. ¿Por qué? Porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, rompieron el pacto eterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y se disminuyeron los hombres. ¿Cuál es el origen de las enfermedades, los problemas, las maldiciones de esta tierra? ¿Por qué disminuyen los hombres en la tierra? ¿Por qué se corrompen sus moradores? ¿Por qué hay tanta corrupción? Porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, rompieron el pacto eterno. Esta es la gran respuesta que hay a los grandes problemas que hoy vemos en la tierra. Isaías 24, 5 y 6, anótalo. ¿Cómo llama la Biblia a esta transgresión de la ley? Y segundo, ¿en quién se originó? ¿Sí? Vamos con la primera pregunta. Primera de Juan 3, 4 y 8, ¿sí? Primera de Juan, capítulo 3, verso 4 y verso 8. Cualquiera que comete pecado traspasa la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. ¿Cómo llama la Biblia a la transgresión de la ley? La llama pecado. Es la gran definición que hay en la Biblia. Es la única definición clara y contundente que hay en la Escritura respecto a qué es el pecado. El pecado es transgresión de la ley. ¿Y en quién se originó? Leemos el versículo 8 de 1 Juan 3, dice: El que hace pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. ¿En quién se originó? En aquel que peca desde el principio, que es el diablo. ¿Cuál es la consecuencia del pecado? ¿Sí? ¿A qué nos lleva a estar en transgresión de la ley? Romanos 6, 23 nos dice: porque la paga del pecado es muerte. ¿Sí? Porque la paga del pecado es muerte, mas el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Dios creó al diablo? Qué gran pregunta, ¿no? Hay gente que cree que sí. Vamos a ver lo que dice la Escritura. En Isaías 14, 12 al 14 nos da el nombre que Satanás tenía antiguamente, ¿sí? Isaías 14, 12 al 14 dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh Lucifer, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Cuando hablamos de Lucifer, estamos hablando de Satanás, y cuando hablamos de Lucifer, hablamos de un ser, ¿sí?, que en un principio puso en su corazón está en el lugar al que no le correspondía. Pero
¿Cómo podemos saber que Satanás, ¿sí?, no amó siempre el pecado? Que él no le gustó esto, ¿sí?, y que después tomó esta decisión. Hay muchos que creen que Satanás siempre fue malo. Pero leemos en Ezequiel, capítulo 28, verso 14 al 17, Ezequiel 28, 14 al 17, tú, querubín ungido, protector, yo te puse así, en el santo monte de Dios estuviste, en medio de piedras de fuego has andado, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de las multitudes de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad, y pecaste, por lo cual yo te echaré por profano delante del monte de Dios. Y te destruiré, oh querubín protector, de entre las piedras de fuego. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. ¿Cómo era Satanás entonces antes del pecado? Perfecto, perfecto eras en todos tus caminos, hasta el día en que fuiste, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. ¿Qué otros nombres recibe Satanás después de que apostató, después de que rechazó el plan de Dios para su vida? Bueno, Apocalipsis 12, 7 al 9 nos muestra el momento en que apostata, ¿sí?, el momento de la crisis, y qué nombres recibe. Apocalipsis 12, 7 al 9, y hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni fue hallado ya lugar de ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua, llamada Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Fue arrojado en tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Cómo se llama? ¿Qué otro nombre recibe? Bueno, Apocalipsis 12, 9 nos dice: la serpiente antigua, gran dragón, Diablo y Satanás. Todos esos son los nombres que recibe este ser que en un momento fue perfecto, creado así, pero un día eligió seguir el mal. ¿Qué hace el diablo para no ser identificado y engañar mejor? ¿Cuál es la estrategia que utiliza? 2 Corintios 11, 14, y esto por favor amigos, ¿sí?, con mucha oración estudien este tema nuevamente, nos dice el apóstol Pablo: y no es de maravillarse, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, ¿sí? No tenemos por qué caer en sus estrategias, en sus maquinaciones. Nosotros sabemos bien claramente que Satanás es el padre de la mentira, el maestro de los disfraces, el rey del teatro. Él se disfraza como lo que ya no es, un ángel de luz. ¿Y cómo es que llega todo este gran problema, el dolor, la muerte, el mal? ¿Cómo es que llegan al hombre? En Génesis 2, 16 al 17 nos dice que Dios le da el primer mandamiento al hombre. Mandó, dice el verso 16, Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto libremente podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Mandó Jehová al hombre, ¿sí? Es un mandato, un mandamiento, una ley de Jehová. ¿Y recuerdan qué es la transgresión de la ley? La transgresión de la ley, de ese mandato, es pecado. Y había algo que el Señor les dijo: no coman, pueden comer de todo. Y no era uno sí u otro no, tenían miles y miles de árboles y uno solo que no debían comer, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero ¿qué ocurre? ¿Sí? Vemos en Génesis 3, 1 al 6, la historia muy conocida de cómo la serpiente engaña a la mujer para que consuma de ese árbol, dándole la gran mentira, diciéndole que no iban a morir. Esta es la gran mentira que hoy se filtra en todas las corrientes pseudo espiritualistas, ¿sí?, o espiritualistas, diciéndonos a nosotros que somos inmortales, que somos dioses, que hay que sacar lo bueno dentro nuestro. Y nos dice que serán como Dios. La gran mentira de Satanás, que nosotros somos dioses, ¿sí? Dos grandes mentiras que hasta el día de hoy permearon en todas las religiones, ¿sí?, sobre todo en estas corrientes nueva era. Pero ¿qué nos dice? ¿Qué le dijo la mujer? ¿Y cuál fue
este primer pecado. Dice el verso 6 que la mujer vio el árbol que era bueno para comer, que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido y él comió con ella. ¿Sí? El pecado consistió en traspasar, ¿sí?, en violar una ley clara que le había dado Dios. La ley era: no comas del árbol, y ellos comieron del árbol. ¿Y cómo sabemos que este pecado no tiene nada que ver con este instinto que tenemos de procrear? ¿Sí? ¿Cómo sabemos que el pecado no tiene que ver con la sexualidad? Porque hay algunas también que piensan que lo que fue prohibido en Adán y Eva fue tener relaciones sexuales. ¿Cómo sabemos que eso no es así? Que el pecado no tiene nada que ver con la sexualidad. Porque en Génesis capítulo 1, verso 27 y 28, nos dice Dios que Él creó al varón, ¿sí?, y a la mujer, varón y hembra los creó, y el verso 28 les dice Dios: fructificaos y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, ¿sí? El mandato era fructificar, era multiplicarse, era llenar la tierra, ¿sí? Por este motivo, Él no puede estar dando un mandato, ¿sí?, y luego esto sea un pecado, ¿sí? Entonces, un pecado sería una violación de este mandamiento. Sería: ciertos dirigentes o líderes religiosos no debieran fructificar y multiplicar la tierra, ¿sí?, como hoy ocurre entre algunas religiones importantes. En Romanos 5:12 nos señala cómo es que entró el pecado en la humanidad, ¿sí? Ya sabemos que Adán y Eva pecaron, pero ¿cómo es que todos los demás nos hicimos partícipes? Dice Romanos 5:12: como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado de la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Por un pecado, todos, ¿sí?, por cuanto somos hijos de Adán y Eva, la muerte pasó a toda, ¿sí?, la raza humana. Por cuanto todos pecaron, así también la muerte pasó a todos los hombres. ¿Cuáles son los ataques entonces que realiza el enemigo contra nosotros en este tiempo? ¿Y cuál es la protección que Dios nos da para vencerlo? En primera de Pedro 5:8, el apóstol Pedro, ¿sí?, 5:8, 1 Pedro 5:8, el apóstol Pedro compara a Satanás con un animal. Nos dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Esta es la actitud, o es el animal con el que se lo compara a Satanás, con un león rugiente. Anda buscando desesperado a quién va a devorar, a quién va a poner bajo sus garras. ¿Cuál es la actividad de Satanás? ¿Sí? ¿Cuál es la tarea que realiza Satanás en este último tiempo? La Biblia también nos da detalles sobre esto, hermanos. Apocalipsis 12:12 nos dice: por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los que moran de la tierra y del mar, sí, nosotros. ¿Por qué? Porque el diablo ha descendido a vosotros, teniendo grande ira, sabiendo que le queda poco tiempo. ¿Y qué castigo va a recibir este Satanás del que habla la Escritura? Malaquías 4, del 1 al 3, nos dice: he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Y aquel día vendrá y los abrazará, dice Jehová de los ejércitos, el cual no les dejará, dice, ni raíz ni rama, no los va a dejar nada, no es que lo va a dejar consumiendo por la eternidad, no los va a dejar ni la raíz ni la rama, consumidos totalmente. Y hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies. En el día en que yo haré esto, dice Jehová de los ejércitos, no va a quedar un solo cadáver para juntar, va a haber sido todo quemado, ¿sí? Ceniza bajo vuestros pies. También nos dice Ezequiel 28, que hablaba respecto a Satanás, pero ya en los versos 18 y 19, ¿sí? Ezequiel 28, 18 y 19, dice así: con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues sacaré fuego de en medio de ti, el cual te consumirá y te pondrá en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. ¿Sí?
va a dejar de ser Satanás. No es que va a haber algo quemándose, no, nunca más será él y todos aquellos que sigan sus mismos propósitos y planes. ¿Y nosotros qué protección, queridos amigos, tenemos contra este enemigo? Bueno, la palabra de Dios también nos da evidencia acerca de esto. Memorícense esta promesa. Santiago 4, 7 al 8. ¿Lo recordaron? Santiago 4, 7 al 8 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Sí? Hoy, en estos días estuve escuchando de gente que se le aparecieron vecinos, ¿sí?, que pasaron al descanso, que murieron, pero familiares y gente afín, niñitos y gente joven y adulta, los han visto por ahí. Y me preguntaban, ¿y quiénes son ellos? Bueno, próximamente estaremos hablando sobre esto. Pero quiero serles sincero y quiero serles sencillo en este punto. Lo que muchos están viendo no es la aparición de este ser querido. Ellos descansan en el polvo de la tierra y lo veremos en programas más adelante. Pero sí estamos viendo, ¿sí?, la llegada de estos seres y de este ser en particular que busca arruinar nuestra vida y nuestra existencia. Entonces, ¿qué nos dice Santiago? Sométanse a Dios, pónganse bajo sus manos, pídanle que se haga su voluntad en su vida. Verso 8, acercados, dice, acérquense a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad vuestras manos y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Acérquense a Dios. ¿Por qué el diablo está? ¿Por qué aparece? ¿Por qué no se va de esa presencia de tu vida? Porque vos todavía tenés ciertas cosas en las que no te has alejado y no te has sometido por completo a Dios. Y te está diciendo, ¿por qué se acerca? Porque Dios no está ahí. Acércate a Dios y Dios se va a acercar a vos, a tu vida. Resistilo al diablo y va a huir de vosotros. No va a haber forma de que pueda estar ahí. Pecadores, limpiad vuestras manos y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Recuerdo todavía de una vecina que ella tenía la costumbre todas las mañanas de tener sus mantras, de tener sus meditaciones orientales. Y del día que nosotros estuvimos viviendo, alquilando en una casa muy pegada a la de ella, a la que escuchamos sus meditaciones, a partir del momento que nosotros fuimos a vivir ahí, ella dijo, no puedo hacer más esto, porque el diablo, ¿sí?, yo ya sabía de eso, ¿no? Pero ella decía, no puedo hacer más esto porque están ustedes acá. Ya no puedo pedir la presencia de mis maestros ascendidos, ¿sí? El diablo no podía estar ahí. Tuvo que huir. ¿Por qué? Porque Dios se había acercado a ese lugar en la presencia de sus hijos. Conclusión, mis hermanos. ¿Quién es el enemigo de la humanidad y quién lo vencerá? En Romanos 6:23 nos dice que la paga del pecado es muerte, mas el don de Dios o la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. No tenemos que tener miedo del pecado y de la muerte, sino tenemos que ser agradecidos a Dios de que nos dio un regalo enorme, que es Cristo Jesús. Ese es el regalo que nosotros tenemos para no pagar, ¿sí?, lo que ya Cristo Jesús pagó. Cristo Jesús pagó, ¿sí?, el precio por nosotros. El precio era que si nosotros seguíamos viviendo sin Jesús, teníamos que morir. Pero Jesús murió la muerte nuestra, murió en nuestro lugar, murió esa muerte que no tiene vuelta atrás, para que nosotros pudiéramos tener vida para siempre. Dice Salmos 34:7, y esto recuérdenlo, son promesas. Cuando el enemigo los asalte, el ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen y los defiende. Jesús, ayúdame en esta hora, líbrame del enemigo, líbrame del mal. Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 41:10. Que Dios te ayude, que estas promesas sean una realidad en tu vida, que vos puedas ver esto como una realidad en tu corazón. Jesús quiere morar, quiere vencer esa influencia terrible por la que estás pasando. Él tiene poder para librarte del mal.
Ahora solo falta que vos creas. Estos fueron, mis queridos amigos, Hojas de Verdad. Nos vemos en el siguiente bloque para ver Hojas de Paz. No te lo pierdas. Como digo, todos los programas hay alguna meditación especial con la que me gustaría que vos empieces o termines este día, que va a hacerte reflexionar sobre un punto muy especial. No te lo pierdas.